Gracias, profe. Y voy a compartir el Power para que hagamos una revisión rápida de sustancia pura. Entonces habíamos dicho que una sustancia pura era aquella Disculpe, que profe. su Buenas tardes. composición, sí. ¿Qué ¿Ya tomó pasó? asistencia? Ya, ¿Me podría poner presente? ¿cómo es su nombre? Mesana. Disculpe. A ver si venimos más temprano, ¿no? Bueno, hablábamos de sustancia pura, aquella que tenía una composición química fija en cualquier parte y además esa sustancia debería estar conformada por un solo elemento o compuesto. Ejemplo, el aire, ¿no? Se puede considerar como una sustancia pura. Y habíamos dicho que tenían las tres fases fundamentales, la sólida, líquida y gaseosa, que ella dependía de la energía que se le podía dar a las moléculas a medida que se le daba mayor energía, esa vibración que producían, la temperatura de por sí, en la posición en que estaba cada uno de los átomos, podía ir tomando mayor distanciamiento. Si partimos del sólido, por ejemplo, que es una estructura cristalina de una determinada forma, pasamos a ser el líquido que tiene una ligadura menos firmes y ya van a depender del volumen que los contiene. Y si le seguimos dando energía, todas estas moléculas tienen un movimiento aleatorio que terminarían en el gas, ¿sí? Es decir, que lisa y llanamente van a ocupar el volumen de que el recipiente que los contiene. En estos procesos de cambio de fase, esas sustancias puras pueden coexistir las distintas fases en distintos estados y se le dan llamar esas fases en equilibrio, coexisten en equilibrio, y pueden en general tener el mismo comportamiento, ¿sí? Habíamos dicho que se llama líquido comprimido o líquido saturado, que ya vamos a ver las pequeñas diferencias que hay, pero teníamos una determinada curva, y esa curva ya vamos a ver los distintos diagramas, en los cuales coexistían el líquido con su porción de vapor, ¿sí? Había dos curvas, una curva de líquido saturado y la curva de vapor saturado, que es aquella en la que mayor proporción contiene de vapor, ¿sí? Poníamos el ejemplo de un determinado cilindro con un pistón y que colocábamos pesa en la parte superior y le dábamos calor. A medida que recibía calor, esa sustancia podía ir tomando mayor volumen y podíamos de esa manera, como el diagrama, por ejemplo, temperatura, volumen, a medida que le vamos dando calor, fíjense ustedes, pasa del líquido comprimido hasta la primera porción de vapor que aparece, sería líquido saturado. Si le seguimos dando calor a esa sustancia, todo el líquido se transforma en vapor y hasta que la última gota o molécula de líquido exista, sigue la temperatura y la presión en forma constante, y a partir de allí subía la temperatura y la presión, ¿no? Sobre todo, en este caso, fíjense ustedes que estamos sobre la curva de igual presión. En el supuesto de que fuese el agua, esta sustancia, fíjense ustedes, esto estaría esta curva a la presión atmosférica, ¿sí? Es decir, que la presión que soportaría el pistón arriba del cilindro sería de una atmósfera, la presión normal. Y a medida que le vamos dando temperatura, desde, por ejemplo, 25 grados, que es la temperatura ambiente,
comienza a tomar mayor energía interna y esas moléculas comienzan a tener mayor movimiento browniano, mayor libertad dentro del volumen que lo contiene y comienza la evaporación, ¿verdad? Mientras dura la evaporación, la presión y temperatura se mantienen constantes y a partir del punto 4, que es la última molécula de agua que coexiste con el vapor, le llamamos punto de vapor saturado. A partir de allí, si le seguimos dando más temperatura, más calor en este caso, como si fuese el agua en ese pequeño cilindro, vemos que va a subir su temperatura para pasar a ser vapor sobrecalentado, por ejemplo, hasta el punto 5. ¿Sí? Lógicamente que si yo le aumento la presión, suponiendo que yo le diera, a ver si tenemos el ejemplo, a este, como muestra la figura, este cilindro con la pesita, si yo le sigo agregando pesa, lógico, y que ya no va a ser una presión de una atmósfera, sino sería superior, ¿verdad? Si esto es superior, la presión estaría por arriba de esta nueva curva, de la curva anterior, mejor dicho, y van a ver ustedes que también va a aumentar para el parte del líquido saturado el volumen, pero mucho más aumenta la variación de volumen en la parte de vapor, de tal forma, fíjense ustedes que los dos puntos, si yo lo uniría, sería una línea de líquido saturado. Y por la parte de vapor saturado, iría formándose una línea hasta el punto superior, supongamos, que sería donde se produce la transformación flash desde líquido saturado a vapor saturado, que sería el punto crítico, ¿sí? Vean ustedes cómo la variación de volumen específico del líquido es menor que la variación que tiene el vapor saturado, ¿verdad? Los dos tienden a uno acercarse hacia el otro, de tal forma que el segmento en esta zona donde se mantiene constante la temperatura y presión por el cambio de fase, se va cortando, se va achicando hasta la temperatura crítica, que es un punto. ¿Se entiende? Sí, profe. Este sería el diagrama que se le da a llamar temperatura, volumen específico. Lógicamente, para cada temperatura de saturación existiría una presión de saturación. Como vimos recién, cada vez que yo le aumentaba una pesa en el pistón que estaba dentro de ese cilindro, la curva iba tendiendo a ser mayor, cada vez a mayor presión. Y van a ver ustedes que para cada una de esas presiones aparecía un punto en el cual comenzaba el líquido comprimido a evaporarse, ¿verdad? Hasta que se evaporaba la última fracción y dejaba todo en manos del vapor saturado. Como les dije, ese volumen, los dos se dilatan, los dos tienen variación de volumen, pero el líquido saturado tiene menos variación de volumen que el vapor saturado. Quiere decir que va a ser una curva cuando una todos los puntos, en el cual va a depender la presión de saturación de su temperatura de saturación. Y a su vez, para cada temperatura de saturación, tengo una presión de saturación. De tal forma que, fíjense, para la temperatura de 0 grados tengo 0 presión, ¿verdad? Y a medida que va aumentando la temperatura de saturación, aumenta la presión. O a medida que aumenta la presión de saturación, aumenta la temperatura de saturación, ¿sí? Fíjense ustedes cómo una depende de la otra. Por ejemplo, un muy buen ejemplo que da el libro
el Zengel-Boll, dice que ustedes deberían decir a qué temperatura y a qué presión hierve el agua. Por ejemplo, estamos acostumbrados a decir que el agua hierve a 100 grados, pero el dato no es completo hasta que no se especifica a qué presión, ¿sí? Lo correcto es decir, a presión de una atmósfera, y en realidad no hierve a 100 grados, hierve a 99,97 creo que es el valor. Pero bueno, se lo considera como si fuese a 100 grados centígrados. Pero fíjense ustedes cómo hay una dependencia entre lo que sería la temperatura de saturación y la presión de saturación, ¿sí? Lo cual nos va a indicar que tenemos para esos puntos una línea que es la curva de la presión de saturación con respecto, que se la puede medir en kilopascales, con respecto a la temperatura en grados Celsius, ¿sí? Fíjense ustedes cómo hay si se quiere, una función biyectiva, ¿no? Una con respecto a la otra. ¿Por qué? Porque para cada temperatura tengo una presión. Y para cada presión voy a tener una temperatura. Es el típico ejemplo, como les decía, para cocinar en olla de presión. No es lo mismo el tiempo de cocción que le dan para una atmósfera que para mayor presión, ¿sí? Lógicamente, se aumenta la presión, va a aumentar la temperatura. Y si aumenta la temperatura, va a aumentar, mejor dicho, va a disminuir el tiempo de cocción. ¿Por qué? Porque más rápidamente puede cocinar los alimentos, ¿verdad? Esa es la ventaja que tienen las ollas a presión. Bueno, son distintos ejemplos cómo está relacionado este gráfico que vincula la variable presión de saturación con su temperatura de saturación. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda? Sí, Sí. profe, una pregunta. Dígame. ¿Cuándo era líquido saturado? Líquido, bueno, hay un concepto muy termodinámico, ¿no? Que se le llama líquido comprimido, aquel que está con una determinada presión sobre una fuerza en su superficie que en determinado momento se transformaría en presión, ¿cierto? Por ejemplo, si tú tienes 10 metros de columna de agua, vas a tener 1 kilo por centímetro cuadrado sobre el agua, ¿verdad? Entonces eso le llaman líquido comprimido, porque no está siendo o haciéndose el vacío. Entonces lo consideran líquido comprimido. ¿Qué sería la zona? Volvamos al gráfico. Por ejemplo, a 25 grados y a una atmósfera de presión, como sería en este caso. Como estás viendo, la presión es de una atmósfera. Quiere decir que tiene 10 metros de columna de agua, ¿cierto? Eso va a recibir una determinada superficie y lo determina el líquido comprimido. A medida que yo le voy dando mayor temperatura, aparece la primera burbujita. ¿Por qué? Porque comienza, fíjense, a producirse la evaporación. En el momento en que aparece la primera burbuja, en el momento en que coexiste el vapor con ese líquido comprimido, se le llama líquido saturado, ¿sí? Ese punto solamente, ¿sí? Para las presiones sucesivas va a existir una variación en su volumen. El punto 2', por ejemplo, para una presión, qué sé yo, le pongamos de 10 atmósferas. O sí, 10 atmósferas. Entonces, este punto 2 va a ser más o menos por donde lo estoy señalando. Fíjense que también va a haber una variación de volumen específico del líquido, ¿sí? Ese otro nuevo punto, uniéndolo con el 2, va a ser una línea que va a tener la misma característica, ¿cuál? Que en ese instante va a aparecer una primera burbuja de vapor. Pero hay mayor cantidad de líquido comprimido o de líquido. Entonces se le llama a esa línea líquido, curva o línea de líquido saturado.
Cuando evapora toda la cantidad de agua, vamos a tener al revés, mayor cantidad de vapor que de líquido, ¿verdad? En ese punto, cuando está la última molécula de líquido por evaporarse y le doy más calor, se le llama vapor saturado, ¿sí? Fíjense ustedes que en un extremo tengo el máximo de vapor, acá sería 1, ¿verdad? Su 100%. Y acá sería 0 el vapor. Pero en el punto 2 sería 1 de líquido, y en el punto 4, cuando tenemos casi todo el vapor, 0. Cuando yo uno los puntos, al igual que el líquido saturado para la parte de vapor saturado, voy a tener la curva de vapor saturado. ¿Cuál es la diferencia? Que el vapor saturado, a medida que le doy mayor, mayor capacidad de expandirse, va a tener mayor variación en su volumen específico con respecto a la presión que estábamos hablando. Quiere decir que la curva va a ser un poco más empinada del lado del líquido y un poco más aplanada del lado de vapor, justamente por esa mayor variación de volumen específico que presenta el Profe, vapor. Sí. ¿por qué ¿Me se le entendió? ¿Quién me llamó? preguntaba? ¿Me entendió? Sí, profe, sí lo entendí. Mire, Muy bien. no me conteste sí por sí, porque esto es muy importante. Ya vamos a ver las tablas. Quiero que aprendan y dominen el concepto. ¿Sí? ¿Lo entendió, verdad? Si no, le pongo otro ejemplo. No, no, sí, profe, está bien. Bien, a ver, ¿quién más me preguntaba algo? Yo, profe, ¿por qué se le llamó líquido comprimido? ¿De qué se lo quiere diferenciar? El ¿Por líquido qué? comprimido se lo llamo por ese concepto de que tiene una columna de aire que lo está ejerciendo o que le está ejerciendo una determinada fuerza en área que una presión. No es lo mismo que tener un líquido en el vacío. El vacío es eliminación total de todo tipo de moléculas, es decir, que vacío como tal cual lo dice, no debería haber nada. Entonces se le llama líquido subenfriado y comprimido. Y la pregunta sería, ¿por qué saturado? Eso viene de un concepto en que antes se creía que el calor era una sustancia. Y como creían que era una sustancia, al igual que cualquier otra sustancia, que puede ser una sal, por ejemplo, ¿qué pasa cuando ustedes empiezan a agregarle sal al agua o azúcar al agua? Cualquiera de las dos sustancias. Va a llegar un momento en que se va a saturar esa solución y precipita, ¿verdad? Empiezan a quedar los pequeños cristalitos de cloruro de sodio o azúcar que no van a poder disolverse, porque ha llegado al punto de máxima dilución que tiene el agua, ¿verdad? Para esa cantidad de sustancias que yo le agrego, comienza a precipitar. Eso se le llama líquido saturado. Y como antes se creía que el calor era una sustancia, que se le llamaba a la sustancia el calórico, se decía que se le daba el calórico al agua hasta que comenzaba a hervir, porque pensaban y ellos creían, y ese era el pensamiento científico de esa época, ¿no? Le estoy hablando allá por el 1850, 1800, cuando nace, 1860, la termodinámica en sí. Le llamaban calórico. Entonces dijeron, no, no es más una sustancia, fíjense que es energía, pero les quedó esa denominación, porque ellos creían que al darle calor yo le estaba dando una sustancia que le producían, como venían de la idea de los alquimistas, primeros alquimistas que eran todos químicos, creían que al darle esa sustancia que le traspasaba el pequeño mechero de Bunsen como una sustancia, decían que esa sustancia saturaba el agua o esa sustancia podía llegar a saturar también el vapor. Y le decían, por eso, líquido saturado o vapor saturado. Y le quedó esa denominación. Pero en realidad, luego determinaron y científicamente demostrado por los primeros, y sobre todo la primera ley de la termodinámica, que era energía, ¿no? De allí viene la curva
de líquido saturado y vapor saturado. Simplemente por eso. ¿Se entiende? Sí, profe. La curva se va formando para las distintas presiones porque fíjense que tenemos las tres variables que me van a definir perfectamente un estado compresible simple, que sería la temperatura, el volumen específico y la presión. Pero si yo le sigo subiendo la presión, poniéndole más pesa que el pequeño cilindro sobre el pistón, ¿se acuerdan el ejemplo de la clase pasada? Entonces se estila a hacer otra curva con mayor presión, se mantiene la presión, ojo, yo trato de mantener la presión. Mientras voy realizando el ensayo, hasta que se evapora la última gotita de líquido. Y vuelvo a tener un punto de líquido saturado y un punto de vapor saturado. Y así sucesivamente hasta que llego al último, que es el punto crítico que se le llama cuando llega a la temperatura crítica de esa sustancia, el cual produce la evaporación flash o la evaporación espontánea del líquido a vapor, ¿sí? En ese punto no hay una zona bifásica, sino que es un punto. Y fíjense que el segmento de zona bifásica, que es la que queda en el medio entre las dos curvas de líquido y vapor saturado, se va haciendo cada vez más chica hasta que tiende a un punto, ¿verdad? Esa variación es debida, como les decía recién, por la variación de volumen específico, tanto del líquido como del vapor. Esto sería la curva que se le da a llamar temperatura, volumen específico. Y de allí viene la conceptualización de los distintos calores, porque fíjense que yo manteniendo la presión, permítanme cambiar la firmina, yo le estoy dando calor a esa sustancia, ¿sí? Ahora, ¿y cómo se define el calor en cada uno de los tramos que se va produciendo de la curva? Mientras hay un cambio de fase. Por eso se le llama calor latente, por ejemplo, el que pasa de líquido, acá creo que tengo un gráfico, si no me equivoco, ahí está. Los calores de transformación de fase, ¿verdad? ¿Cómo se le llama a esos distintos calores? En función del proceso o con sus respectivas denominaciones de los procesos. Si yo paso de líquido a vapor, estamos en presencia de la evaporación, ¿verdad? Entonces el calor se le llama calor latente de evaporación. ¿Por qué latente? Porque lo tiene en latencia, lo tiene en su interior, que yo al enfriarlo, al vapor, va a producirse otra vez el traspaso hacia el líquido, cualquiera sea la sustancia, ¿no? Si lo quieren ver desde el punto de vista del vapor de agua, cuando el agua recibe calor, se evapora. Cuando llega a la temperatura, para la presión de una atmósfera que habíamos dicho que era de casi 100 grados, 99,96, dependiendo de la altura. Por ejemplo, nosotros nos hierve el agua a menos porque estamos a mayor altura, tiene menos presión de esa columna de aire, tiene una temperatura casi de 2 grados, 1,5 grados, porque nos hierve, si hacen ustedes el ensayo de laboratorio, a 98,5 más o menos grados Celsius, ¿sí? Comienza la ebullición. Entonces, ese calor latente es el calor que recibió el agua para transformarse en vapor. Ahora, si yo ese vapor lo paso a través de un serpentín que está rodeado de agua fría, el agua fría va a enfriar al vapor, va a entregar esa cantidad de calor y se va a condensar. Y el mismo calor que recibió para pasar del estado líquido al estado vapor es el que entrega luego para transformarse nuevamente en líquido. Y se le da en llamar calor latente de condensación. Por eso decimos que la cantidad
absorbida que libera durante un proceso de cambio de fase se le llama directamente como un calor latente. Ahora, si la cantidad de energía absorbida durante la evaporación se llama calor latente de evaporación y su equivalente inverso sería condensación. ¿Sí? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, hielo, en el caso del agua, ese calor latente, ¿cómo se le llamaría? Calor latente de fusión, porque pasa de sólido, se funde a líquido. Y si yo le extraigo ese calor, va a ser calor de congelación, porque vuelve al estado sólido, ¿sí? Fíjense que también existe el proceso, como ven en el gráfico de abajo, de sublimación, aquel en que pasa del estado sólido directamente al estado de vapor. Que sería el caso, por ejemplo, del hielo seco, que es dióxido de carbono. Pasaría a presión normal del estado sólido al vapor directamente. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda? Estas serían las denominaciones de los procesos y los distintos calores latentes que produce los cambios de fase. Ahí tienen ustedes los tres tipos de fase con sus respectivos calores latentes y su denominación. Recuerden que cada uno, en valor absoluto, de los calores latentes son iguales. Habíamos dicho que aproximadamente, dependiendo de la altura en que hagan hervir el agua, estaba entre 597 y 600 kilocalorías por cada kilo de agua, ¿verdad? Y bueno, le tengo que extraer yo esa cantidad de calor al vapor para que vuelva a ser líquido. Y más o menos entre 80 frigorías tengo que sacar al líquido para transformarlo en sólido. Quiere decir que yo le tengo que entregar luego esa cantidad para producir el calor de fusión, ¿no? Uno es el calor de congelación, que se lo tengo que sacar, y otro es el calor de fusión, que se lo tengo que dar para que pase del estado sólido al líquido. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Sigo? Siga. Vamos Diga, bien, profe. profe. Bueno, ya hablamos la relación entre temperatura y presión de saturación. Acá está el gráfico que yo les estaba diciendo recién. Fíjense cómo se van acortando los tramos en los que el líquido saturado tiene menor variación de volumen específico hasta que llega al punto crítico, que para el caso del agua tiene, por ejemplo, a 373.95 grados Celsius y a 22,06 megapascal. Ese sería el punto crítico para esta sustancia que es el agua, ¿sí? Y fíjense ustedes cómo el vapor saturado desde el punto crítico tiene mayor variación en su volumen específico. Si yo uno todos los vértices, todos los puntos, voy a tener la curva de líquido saturado y la curva de vapor saturado. Fíjense cómo se hace más aplanada la curva de vapor saturado. Esta sería la curva temperatura volumen específico, ¿sí? Allí muestra cómo el cambio de fase tiende a un punto, en el punto crítico en la figura número 317, ¿sí? Bien. Si las presiones, fíjense, son mayores a la crítica, y se le llama presiones supercríticas, no hay un proceso definido de cambio de fase, directamente es una curva, y no hay una zona bifásica. No hay un punto en el que se determina el cambio de fase. Esto se aprovecha, lo veremos en la materia del año que viene, Dios mediante, y sigo, ¿no? Que es cuando vemos las calderas supercríticas, que directamente pasa como una evaporación flash en unas determinadas cámaras especiales para el vapor, donde lógicamente tiene que tener las medidas de seguridad necesarias. ¿Sí? ¿Sigo? Vamos con el diagrama. Fíjense cómo queda
el diagrama ya conformado, en el cual me va a dividir la zona de líquido saturado y de vapor saturado. Para la izquierda de líquido saturado, la región de líquido comprimido, o algunos le llaman también líquido enfriado, subenfriado. ¿Por qué? Porque no llegó a la temperatura de saturación para la presión determinada. Fíjense ustedes las curvas de igual presión como crecen de izquierda a derecha. Y todas las presiones van subiendo hasta que llegan a la presión crítica y luego ya es toda una sola curva en la cual no se distingue para la zona de presiones supercríticas. Fíjense ustedes que la zona que queda a la derecha de vapor saturado se le llama región de vapor sobrecalentado. ¿Por qué? Porque está más allá de la temperatura de saturación y de la presión de saturación. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay más líquido por evaporar y el calor que se le va entregando es para aumentar esa energía interna del vapor, y esa energía interna lo que hace con su presión, su volumen específico, aumentar aquella propiedad que habíamos hablado que se llamaba entalpía, que era la suma de la energía interna más el producto de P por el volumen específico, ¿sí? Quiere decir que a mayor temperatura que le vaya dando aquel cilindrito con el pistón, va a tener una cantidad mayor de entalpía, que sería dada por el vapor sobrecalentado. Esa es una de las muy grandes ventajas que tiene el vapor, en este caso de agua, de, por un lado, autotransportarse, ¿verdad? Que nos está llevando a los puntos de consumo solo con el hecho de tener mayor presión y mayor temperatura y una cantidad de calor medida a través de su propiedad, que es la entalpía. Sí, la entalpía no es calor, ¿eh? Es una propiedad de estado que está dado por la suma de varias otras propiedades. Bien, vamos al diagrama PV. En el diagrama presión, volumen específico, vamos a ver que comienza al revés, de la parte superior hacia la inferior, tirándose hacia izquierda a derecha. Si tenemos, por ejemplo, presión, volumen, en la curva lo que va a estar constante va a ser la temperatura, ¿sí? ¿Qué pasaría si tenemos un líquido para esa temperatura y lo comenzamos a enfriar? O si quieren venir de acá, como quieran hacer el análisis, es exactamente lo mismo, ¿no? Porque fíjense, si yo le puedo ir dando temperatura, le puedo ir hasta el punto de saturación, mantiene a presión y temperatura constante hasta el punto de líquido subenfriado. Pero normalmente se hace la ¿Ahí no le lectura. estaría dando presión, profe? Disculpe. ¿Cómo? Si yo hago eso, ¿no le estaría dando presión? Porque la temperatura es constante. Claro, claro. Si vos varías, sí, desde luego, por eso. Vamos al ejemplo. Hay dos formas de encararlo, ¿no? Uno viniendo desde arriba, suponiendo al revés ahora. Suponte que tenga aquel pequeño pistoncito, por ejemplo, a ver, ¿cierto? Pero con la máxima cantidad de pesa que yo le pueda poner, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el volumen específico? Va a tender a achicarse, ¿verdad? Bueno, si lo entendemos desde ese punto de vista, vengamos de este punto. Tengo la máxima presión, ¿por qué? Porque le aumenté todas las pesas a ese líquido y va a tener un determinado volumen específico. ¿Me sigues? Ahora supongamos que yo le vaya dando a esa presión calor. Le mantengo las pesas que tiene. Le sigo aumentando, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento en que comienza la evaporación. Disculpe, Ese profe, pero ahí no estaría sacando pesitas. A medida que yo le vaya sacando las pesitas, va a ir disminuyendo la presión. ¿Pero hasta dónde?
hasta el momento en que comienza la La evaporación. ebullición. Ahora, pregunto. Cuando comenzó la evaporación, ¿le saco pesa? No, Bien. ¿Por qué? porque el cambio de fase se da a presión constante. Bien, porque si yo le llego a sacar otra pesita, como está apurado su compañero, no me deja relatar. Si yo le saco otra, ¿qué va a pasar? Estoy en otra isoterma. Hagan de cuenta que yo venía por esta, ¿cierto? Le saco pesa hasta que comienza el punto a ebullición. La primera burbujita o la molécula que se pasó al estado de vapor, yo le tengo que mantener la pesa para mantenerme en esta isoterma. ¿Por qué? Porque si yo en este punto de bifásica le saco otra pesa, estaría en esta otra curva que es otra isoterma. ¿Verdad? Para yo mantenerme en la isoterma le tengo que mantener las pesas. Cuando dejó de ebullir, ahí le puedo seguir sacando la presión para mantenerme dentro de la isoterma. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, también existe la variación aquella del volumen específico con respecto a la presión. Tiene mayor, fíjense que la parte de los líquidos no se puede comprimir tanto como los vapores. Es más fácil comprimir un vapor que un líquido. Hay líquidos, como en el caso del agua, que son prácticamente incompresibles, ¿no? No quiere decir que no varía, sino que varían muy poco. Por lo tanto, también tengo poca variación de volumen específico con respecto al volumen saturado, al volumen específico, lo cual, sumando uno a uno los puntos, uno a la curva, también tengo líquido saturado y vapor saturado, pero en este caso un diagrama dado por presión y volumen, y no temperatura y volumen. ¿Sí? ¿Se entiende? Es muy, muy similar. Nada más que se lee a iguales presiones de izquierda a derecha, mientras que la anterior era a iguales presiones con temperatura constante. Las isotermas son de izquierda hacia derecha, a presión constante. Mientras que las presiones volumen serían de izquierda a derecha la variación, pero en descenso. ¿Sí? Bien. Vamos a ver que existen sustancias para el cual, a medida que se enfrían, cuando pasan de líquido a sólido, se contraen. Es decir, que disminuye su volumen específico. Y hay sustancias en las que cuando se enfrían y pasan al estado sólido, aumentan su volumen. Por ejemplo, el agua. El agua cuando se congela, disminuye, aumenta el volumen específico, pero disminuye su densidad, que es inversa, ¿verdad? Y al disminuir su densidad puede flotar en el líquido que lo contiene. Por eso se ve los icebergs, en la naturaleza se nota los penachos, los icebergs de hielo flotando. En cambio, el metano, por ejemplo, cuando pasa al estado sólido, que muchas veces hay yacimientos de metano que lo capturan, ese pequeño cristalito sólido que luego, sin ningún otro proceso más que llevarlo a presión atmosférica, lo tienen al gas instantáneamente en forma de gas, ¿no? Pero fíjense cómo es una sustancia que comprime, disminuye su volumen específico, en este caso el metano precipita y está a muy profundidades marinas, se lo encuentra. Y a medida que disminuye la presión del agua marina, también disminuye la temperatura, ¿no? Es decir que está a muy altas presiones sometido y a muy bajas temperaturas, ¿verdad?
Esos yacimientos capturan esos cristalitos a esa presión, los llevan a la atmósfera, instantáneamente tienen gas sin producir ningún otro proceso, ¿no? Es un yacimiento que prácticamente se bombea solo. Entonces, hay sustancias puras, como es el agua o el metano, uno que dilata y otro que comprime, al pasar del estado líquido al estado sólido. Fíjense que está también la zona de sólido más líquido y por último sólido, y están las tres fases. ¿Me van entendiendo? Acá ven ustedes cómo están las tres fases. Vapor pasando de la isoterma de vapor saturado, ¿verdad? Sería vapor recalentado. Líquido más vapor en la zona bifásica. Líquido comprimido, sólido y líquido, y por último sólido. Y en la parte de sólido a vapor, que es donde se produce el cambio que es de fase, que se le llama sublimación. ¿Sigo? Bueno, esto ya lo tienen que haber visto en química, ¿verdad? Estoy más o menos haciendo un repaso. Hay un punto en el cual existen las tres fases simultáneamente y para cada sustancia hay una presión y una temperatura determinada, y ese punto se le llama punto triple, en el cual coexisten, fíjense ustedes, el hielo, el agua y el vapor. El vapor, por supuesto, en el caso del agua, creo que es a 0,001 grados Celsius, si mal no recuerdo, es decir, prácticamente 0 grados, se mantendría las tres fases a la presión atmosférica, ¿sí? Eso se le llama punto triple. Es decir, que la línea que va a unir los distintos puntos triples se le dan llamar líneas justamente triple, en que coexisten los tres estados: el líquido, el vapor y el sólido. Fíjense que esto es un punto, ¿cierto? Y la cantidad de puntos me van a dar la línea. Y en esa línea, desde este diagrama PV, se le dan llamar línea triple. Bien. Bueno, ahí tienen la explicación. 0 grados se considera de lo que le acabo de decir. Ahora, si nosotros veríamos el diagrama, ya habíamos visto el temperatura, volumen específico, presión, volumen específico. Ahora nos quedaría el último diagrama, que es presión, temperatura. Y este diagrama, presión, temperatura, se le da en llamar también diagrama de fase, porque en ella se ven todas las curvas en las que se producen los cambios de fase. Fíjense que ahora lo que veíamos recién como línea, lo vemos en un punto, en el diagrama tridimensional. Este punto es el que representaría de punta la línea triple que acabamos de ver. Es como que si lo veríamos de acá y tendríamos, desde esta perspectiva, y tendríamos lo que sería presión en el último eje tridimensional, temperatura, que nos da en conformar el diagrama presión y temperatura, y que nos va a dar la línea de cambio de fase de la sustancia. Como ustedes ven, esa línea triple que recién veíamos separaba las tres fases, vapor, líquido y sólido. Ahora lo podemos ver más fácilmente: sólido, vapor y líquido, con la diferencia de que va a haber aquellas sustancias que se expanden, como en el caso del agua, y las que se contraen, como el ejemplo que le ponía del metano. Fíjense ustedes que la curva entre sólido y vapor, cuando pasaba de sólido a vapor, era la curva de sublimación. La curva de líquido a vapor, la de vaporización. Y la curva que va a producir al enfriarse la solidificación, de fusión. O cuando pasa de sólido a líquido, también es de fusión o de
solidificación como ustedes lo vean. Uno inversa con respecto al otro. Hay algunos libros que le llaman solidificación a la curva de congelación, ¿no? Ojo, le llaman solidificación porque pasa desde el líquido a ser un sólido, ¿no? Eso más lo utilizan en las jerga de las soluciones eutécticas de los metales, ¿no? Pero bueno, se llama líquido a partir de cuando empieza a conformar los cristalitos y conformarse el sólido, la congelación. Y allí ven cada uno de ellos las curvas correspondientes. ¿Se entiende, chicos? Vamos al tridimensional, que es el que acabo de decirle. Fíjense, acá es como que si estarían los tres ejes, nada más que no se los ve. Tridimensionalmente, allí atrás, si lo quieren dibujar en punto, líneas de punto, van a ver que tienen temperatura, presión y volumen, ¿sí? Cada una de las superficies es la que va a conformar entre dos variables que van a conformar, por ejemplo, entre PB, una superficie PB, y su proyección va a ser una línea. Fíjense ustedes cómo están para aquella sustancia, en este caso, que contrae. Se contrae y tengo la fase de sólido a líquido, luego la zona bifásica, que es una superficie. Su proyección lo puedo ver en los distintos diagramas. Temperatura, volumen. La proyección de esto hacia allá puede ser presión, temperatura. ¿Sí? Fíjense cómo están las líneas triples que van a, como recién veíamos, la famosa presión, temperatura, ¿cuál sería? Presión, temperatura. Temperatura sería el eje que está en esta perspectiva. Si nosotros miramos hacia allá, vamos a ver la proyección y estas líneas, que serían las líneas triples, se vería un punto, ¿viste? Desde este punto de vista. Si lo ven desde el punto de vista del volumen, van a ver la línea. Si lo ven desde el punto de vista de la proyección de presión-temperatura, van a ver un punto, ¿sí? Y lógicamente, el punto crítico también se lo vería, pero fíjense, miren a dónde está, en la temperatura de vaporización, allí se ve el punto crítico, que en su diagrama tridimensional sería este, y en su proyección, presión-temperatura, estaría por arriba del punto triple. A ver, vamos a ver, miren, punto triple, y por arriba está el punto crítico. ¿Se entiende, chicos? Este diagrama se llama PVT, que es un tridimensional, que es muy útil para entender cómo se dan las distintas superficies, porque en un plano tridimensional se ven las superficies y en un plano bidimensional se ven las líneas. Fíjense que en la isoterma supercrítica, por arriba ya del punto crítico, se conforman superficies como si fuese una hipérbola equilátera. ¿Se acuerdan? Ya sería gas. No son vapores. Vapores se consideran desde la isoterma crítica hacia adentro. Mientras que gas es pasando la isoterma crítica. Esta que contiene al punto crítico es la isoterma crítica. Más allá de esa isoterma, toda esta superficie, porque en un PVT es una superficie, corresponde a la de gas. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Me van entendiendo? Pregunten. Este es el caso de la sustancia que se expanden. Fíjense cómo es mayor el volumen que la que vimos recién que se contraía. Esta proporción es el volumen que se contrae. Mientras que acá, miren todo lo que se dilata. Se expande, ¿sí? Desde este punto con respecto a este. Desde este punto con respecto a acá. El cero es este. Entonces el volumen es menor. En ese caso se contrae al congelarse. ¿Qué pasa? Del estado líquido al estado sólido. En este caso pasa del estado líquido al sólido y se expande. Este sería el caso de las sustancias como por ejemplo el agua.
Y este otro caso, el ejemplo que le ponía yo del metano, a muy baja temperatura y altísima presión. Se encuentran en lecho submarino, ¿sí? ¿Entienden, chicos, el diagrama? Fíjense cómo pasa del estado líquido al sólido. En este caso, tiene de un líquido a un volumen menor, se contrae. En este caso, del líquido, bueno, hay que ver la proyección. Del líquido de este volumen se expande. ¿Mm? Uno se va hacia el cero y el otro tiende hacia mayor volumen. Vamos a la tabla, que es el último punto de la unidad temática número 3, que es propiedad de sustancias puras y simples. Como nosotros podemos ver, hay tablas en las que, como dependía la temperatura directamente de saturación con respecto a la presión de saturación, o al revés, puede haber curvas que entramos con temperatura y puede haber curvas que entramos con presión. Para el caso del agua, vamos a tener, fíjense ustedes, valores en que las tablas nos van a determinar con un subíndice. Por ejemplo, lo da el volumen específico como F, que es la parte del líquido, y B sub G al gas, que es la simbología en terminología del alemán, ¿no? Pero bueno, consideren el B sub F como el volumen específico del líquido saturado y B sub G el volumen específico del vapor saturado. La diferencia entre lo que sería el volumen específico del vapor y del líquido, estaríamos hablando de este segmento, que sería el volumen del vapor con respecto del líquido, se le da a llamar FG, que simboliza la parte central de la zona bifásica. De esa campana solamente la zona bifásica, ¿sí? Que lógicamente esta se va haciendo cada vez más chica hasta tener a un punto. Cuando estamos en presencia de un vapor, que se le dan a llamar vapor húmedo, es necesario definir una variable que se le llama título del vapor, que es el cociente, y se define así, de la masa de vapor con respecto a la masa total. También se le da a llamar calidad de vapor, de ese vapor, de esa sustancia en particular. Puede ser un vapor de un líquido refrigerante, por ejemplo, ¿sí? También va a tener su líquido de saturación y su vapor de saturación, los líquidos refrigerantes. Entonces se le llama título de ese vapor. O calidad, cantidad que tiene, de vapor con respecto a la masa total. ¿De quién? La masa total es la suma del líquido más el vapor, transformado a los subíndices que tienen las distintas tablas, es M sub F más M sub G. ¿Sí? Entonces, yo podría considerar a esa masa de líquido y a esa masa de vapor todos homogéneos, todos juntos, y tengo entonces un volumen, como ven en el gráfico, que va a ser la suma del vapor saturado más el líquido saturado. Pero como yo no lo puedo separar físicamente, lo considero como si fuese un volumen total, un volumen de vapor húmedo, el cual contiene líquido y vapor. Por lo tanto, ese volumen total, que lo puedo llamar como la masa total por el volumen específico total, es un volumen promedio con respecto a la masa total. Ese volumen promedio es el volumen que ocuparían los dos, ¿verdad? Teóricamente. Y va a estar dado por la suma de la masa de la parte líquida más el volumen específico del líquido, por el volumen específico del líquido, más la masa del gas por el volumen específico del gas, lo cual quiere decir en realidad que la masa del líquido, si yo lo despejo de la masa total, va a quedar que
La masa total menos la masa del gas es la masa del líquido. ¿Me van siguiendo, chicos? ¿Qué hago? La reemplazo en su valor. Fíjense que M sub F le pongo masa total menos masa de gas. Más la masa de gas. Lo divido ambos miembros por esa masa total. Al simplificarse, me queda 1 menos X. ¿Por qué X? Porque se definía que la masa del gas es igual, por definición, sobre la masa total. Entonces, al dividir todo por la masa total, este cociente me queda, por definición, X. ¿Sí? Lo mismo sucede con el gas, X. Lo que equivale a decir que ese volumen promedio va a ser igual al volumen del líquido más la fracción del segmento que queda. ¿Mm? Quiere decir que de acá puedo despejar la cantidad de líquido del segmento bifásico, que era B sub G menos B sub F, y lo puedo reemplazar. Fíjense cómo me queda X ahora en función del volumen total y el volumen del líquido en función de ese valor del líquido, la zona bifásica. Me queda geométricamente como la sumatoria. Fíjense cómo queda el segmento AB dividido en el AC. Es decir que el título también lo puedo determinar geométricamente a través de el segmento entre el líquido saturado y B, que sería el numerador de recién, B promedio menos B sub F, B promedio menos B sub F, que es el segmento AB, sobre la totalidad. La totalidad era B sub G menos B sub F, que es B volumen específico Fg. Por lo tanto, fíjense ustedes que generalmente ese valor promedio no se le pone promedio, ya directamente se le pone como volumen total, porque se lo considera que sí, que es el valor promedio, porque es una manera de tener en cuenta que la suma de los dos. Pero queda definido también el título de ese vapor como el cociente entre el segmento AB dividido en la totalidad que es AC. Las curvas de igual título van a separar la campana en 10 partes. Generalmente se estila hacer de 0,1 en 0,1. Entonces el título acá vale 0, porque el segmento AB es 0. Y acá vale 1, ¿por qué? Porque AB tiende a ser igual a AC. Entonces B tiende al punto C. Cuando tenemos la máxima calidad de título vale 1. Cuando tenemos poco vapor vale 0. ¿Se entiende? Fíjense ustedes que tenemos que el volumen del líquido es menor que el volumen del promedio del punto B. Y el volumen del promedio es menor a su vez. Bueno, acá me quedo desparramada, pero acá tendría que haber llegado a ser I sub G. Quiere decir que el volumen del promedio es mayor al punto A y el volumen del promedio es menor del punto C. Quiere decir que el volumen del promedio es mayor que el líquido, porque hay un volumen específico mayor que se está transformando en vapor, pero el vapor promedio, que es el de la zona bifásica, va a ser menor al gas. El máximo volumen que va a adquirir ese gas es cuando llegue a la curva de vapor saturado. ¿Se entiende? Bueno, así terminamos. Y fíjense otra característica importante, antes que terminemos, que cada una de las propiedades, de acuerdo a cómo se definió con el título, el volumen específico, yo puedo llamar otras propiedades como la energía interna, entropía, promedio de esa masa de líquido y de esa masa de vapor, como la suma de la energía interna del líquido más la energía interna del vapor multiplicado por su título. ¿Sí? Lo mismo para la entalpía del líquido más el título por la variación de la entalpía Fg.
Todo tiene la variación de entropía o en energía interna entre el fluido, el líquido y el gas. Por su título, que es la pequeña fracción de segmento que se obtiene con el título del segmento mayor que va hacia la saturación. ¿Me entendieron? ¿Preguntas? Quiero mostrarles las tablas, porque eso van a ver en la práctica. Permítanme compartirles. Profe, ¿Sí? ¿cómo se llegó a obtener los valores de las cantidades? O sea, porque estas son fórmulas empíricas, ¿no? No. Justamente, mira, se van haciendo para distintos valores. Tenés, por ejemplo, agua saturada. También tenés tabla de vapor sobrecalentado. En este caso, estamos viendo las tablas en el sistema de unidades internacionales, ¿sí? Y los datos se van obteniendo para distintas temperaturas y se va calculando, y para las distintas presiones. Puedes entrar, por ejemplo, para el agua con tablas de presión y vas obteniendo la temperatura y tiene volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Del líquido, acá te dice, del vapor y de la zona bifásica, que es la diferencia, ¿no? La que tenemos, por ejemplo, energía interna, el vapor, entalpía del vapor y el líquido es B sub F. ¿Se entiende? Fíjense que para el caso de energía interna y entalpía le dan los tres valores. Para el líquido le da 2. Porque las variaciones que tienen los líquidos saturados, eso es lo que les decía al principio, es ínfima. Prácticamente lo que serían las curvas de líquido saturado se consideran como de líquido comprimido, porque si bien es cierto los líquidos son incompresibles, pero son muy menos del 1% la variación, por lo tanto no se los considera, directamente se los considera como si fuesen líquidos saturados, ¿sí? Todo esto se hace en función de un valor de referencia, y como generalmente tomamos variaciones, no interesa qué fue el punto de referencia adoptado. Puede ser, por ejemplo, para el agua, se suele tomar el 0 grado y de allí tengo todos los otros elementos. Para la temperatura de 0 grado, la entalpía, entropía y demás, para esa temperatura absoluta de 0 grado que tiende a 0, tanto la entalpía, entropía, ¿sí? Como se ve la variación, siempre que tengamos una misma tabla con el mismo referencia, ¿no? Las variaciones son siempre la misma, porque como tenemos las tablas que van a simbolizar o van a estar en función de esa referencia, la variación está incluida la referencia para ambos puntos. Tenemos, por ejemplo, el vapor de agua sobrecalentado, que es aquel que estaba después de la isoterma crítica. Fíjense que se da para cada presión que tiene su temperatura, para esa presión, los distintos valores. Ustedes pueden entrar por la presión. Fíjense que tenemos 0,01 pascal, 0,05, 0,10 y va aumentando la presión. Y lógicamente, como ustedes ven, va aumentando la temperatura. Y puedo tener distintas temperaturas. Esta es la temperatura de saturación, ¿eh? Y esta es la temperatura que pueden obtener para esa presión. Y esta es la temperatura de saturación. ¿Se entiende? Esto es para el vapor sobrecalentado. Tengo valores de energía interna, entalpía y entropía. ¿Por qué? Pregunto. ¿Por qué en la tabla de vapor saturado aparecen B sub F y B sub G? Y para la tabla de vapor recalentado o sobrecalentado no aparece B sub F ni B sub G. El BF era de líquido saturado. Claro, Ya no estaríamos ahí. estaría fuera, está por el punto por arriba. Por eso se llama vapor
sobrecalentado. ¿Mm? Está muy bien. Fíjense que entran por la presión y la temperatura. Y van a obtener los distintos valores. Y como generalmente se toma la variación, bueno, en este caso tomo como 0 grado y allí toma 0 grado. Para 0 grado Kelvin toma U0, H0 y S0, ¿no? Y en función de ello tiene todos los otros valores que se va calculando en función de la ecuación que yo le había mostrado recién. Todos esos valores de tabla, creo que esta era el power. Todos esos valores de tabla se obtienen en función de la ecuación esta. Energía interna, entropía, y bueno, me falta poner entalpía, pero es entalpía del líquido más H por la entalpía de HFG. Todas las propiedades se obtienen de esa forma, haciendo los ensayos uno a uno. Sería muy tedioso, es por eso que se dan las tablas, como les estoy mostrando, para que ustedes puedan tener los cálculos más rápidamente y efectivos, ¿no? Esto es lo que ustedes van a ver en la parte práctica y van a tener que aprender a extrapolar e intrapolar de acuerdo a los valores si no existen directamente. Si existen, bueno, buena medida sea, ya tienen todos los datos de energía interna, volumen específico, entalpía y entropía. Este por el caso de vapor sobrecalentado. Y para el vapor de agua saturada, tienen la parte de, pueden entrar con presión o pueden entrar con temperatura, y tienen de líquido, gas y la zona bifásica. Entalpía del líquido, entalpía del gas y la zona bifásica. Entropía del líquido, entropía del gas y la zona bifásica. ¿Sí? Arriba están las unidades. Para los valores, a ver, y esta tabla, tabla de temperatura. Entran con temperatura y tenemos las tablas de presión, que entran con la presión. Son las presiones. Para cada presión hay una temperatura de saturación. Y para cada temperatura de saturación hay una presión. ¿Se entiende? Fíjense que estamos hablando de las tablas de todo lo que vimos con respecto a las ecuaciones que estábamos manejando recién. Bien. Terminamos el punto 3. Ya para la otra clase están en condiciones de mandarme. He recibido algunos, no los terminé de ver, lo estoy clasificando los diagramas. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? Profe, buenas tardes. ¿Me puede poner presente?